Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de bienvenida a esta semana número 9. Espero que esa semana 8, con sus técnicas y hábitos de estudio, les haya sido de utilidad. Ya hemos recibido los primeros reportes de las evaluaciones en los cursos de matemáticas, y pues notamos que efectivamente algunos de ustedes necesitan refrescar esas técnicas y hábitos de estudio para ser más eficientes. De nuevo, las inteligencias artificiales nos están ayudando mucho, hay que aprovecharlas, hay que seguir preguntándoles cómo hago este límite, explícame paso a paso. Por aquí tenía yo abierta ahorita de Chick, analizando una información que me enviaron sobre revisiones sistemáticas de literatura de estas bases de datos, y con temas pues relacionados con el área de finanzas. Y de verdad que se requieren y agilizan mucho. Notebook mucho más para grandes contenidos, hasta 50 textos o videos o hojas de cálculo que ayudan a analizar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ley 30. Esta semana, esta semana vamos a tener lo que anteriormente era más de la mitad del curso, pero que hoy en día ha cambiado. Cuando se inició este curso, por solicitud del ministerio, precisamente, era para que los estudiantes tuviesen un mejor contexto de la educación superior, entendieran la magnitud de las normas, y esto hacía parte como del 40% del curso. Pero pues es una parte normativa demasiado densa y que no es muy gustosa. Entonces y era la primera parte, entonces hacía que ustedes se aburrieran y dijeran, no, pues eso me trajeron al ITM, yo quiero enamorarme de mi carrera, de lo que yo voy a hacer, soñar con el futuro. Y ya empezamos en el 2017 a cambiar este curso hacia acá, y mire que muchos de ustedes pueden decir, eh, no hay ningún curso de relleno en la carrera, y todo lo que vemos lo vamos atando, lo vamos uniendo. Uno de los grandes ejemplos, aunque fue de sector universitario, Steve Jobs contaba que se buscaba algunos cursos de contexto que lo empezaron a nutrir para desarrollar Apple, para desarrollar estos aparaticos y sobre todo esa computadora y esos procesadores de texto, y era porque entraba en cursos de otras áreas que le permitían, como los selectivos, y uno de ellos era lettering, que es esa escritura, esa caligrafía. Y uno se nutre de todos los cursos, y para eso la universidad, para divertirse aprendiendo de muchos temas. Ustedes van a ser contadores, contadoras, ingenieros, ingenieras, que desde las finanzas van a interactuar con empresas del sector servicios, del sector salud, del sector privado financiero, del sector público e industrial, porque hay empresas como Ecopetrol, y otros actores organizacionales que van a requerir desde de ese enfoque, y además de ser ingenieros, ingenieras financieras, contadores y contadoras del ITM, van a tener que interactuar con la materia propia de esa organización, y eso hace que tengan que nutrirse de contextos diferentes. Pues aquí vamos a hablar un poco de leyes, y vamos a hablar de esa ley fundante que transformó la educación superior, llamada la Ley 30. Esa Ley 30 es una maravilla porque, aunque fue muy discutida, y el 28 de diciembre de 1992, día en el que fue promulgada, aprobada, pues se promulgó al otro día, esta ley causó una cantidad de paros impresionante. Yo estudiaba en la Nacional, yo comencé a estudiar en julio de 1992 en la Universidad Nacional, y fue un semestre súper feliz, conocer la universidad, pues conocer Medellín, no conocía Medellín. Pero luego en 93 no pudimos hacer sino un solo semestre, y no fue completo. Tuvieron que acelerar al final, porque eso era paro por la ley 30. 95, paro. 96 tuvimos 95 tuvimos 2 semestres, pero cortados, estudiamos medio diciembre. En fin, muy, muchos tropiezos para la universidad pública, porque los estudiantes no comprendían lo importante que traía esta ley. Y esta ley lo que hacía era tocar
esas universidades que se habían vuelto algunas muy buenas, pero otras estaban desperdiciando los recursos, la administración no era clara, los registros de títulos no eran claros, entonces esta ley vino a poner orden en la educación superior y ha servido muchísimo. Hoy en día es criticada por los artículos 86, 87 y algunos que, como todas las universidades públicas y privadas reciben esta ley y reciben presupuesto del Estado de una u otra forma a través de apoyos, las públicas y las privadas, aunque las privadas cobran, algunas públicas también cobran, pero los montos son diferentes. Todas tienen que ver con esto y esto ayuda a organizar el gobierno de las universidades y de la educación superior y los institutos universitarios, eh, las carreras técnicas, tecnológicas, es decir, todo lo que se haga posterior al bachillerato. Parte de lo que organizaron acá fue la administración central, definir muy bien las funciones del Ministerio Nacional de Educación. Entonces, ese Ministerio Nacional de Educación eh, es el ente que nos dirige varias unidades específicas y no solo para educación superior, sino en educación de 0 a 5, en educación primaria, en educación secundaria o media vocacional y en educación superior. Entonces lo que quiero mostrarles un poco es que aquí esta ley 30, que es la base de 1992, reorganiza todo el sistema y esta ley, de nuevo, la jerarquía que tenemos, la constitución en todo país o lo que se denomina pues como el documento magno, que se vuelve en la punta de la pirámide en normas. Y debajo de la Constitución existen leyes. Para eso está el Congreso de la República con sus cámaras, las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, para poder discutir, tramitar las leyes. Y esas leyes, para volverse aplicables, tienen decretos. Entonces, en la ley superior, en la ley de educación superior, hay esta ley 30 y hay unos decretos que la van organizando y la van actualizando. Entonces, aquí vienen una cantidad de lineamientos que definen esos organismos de control y adicionalmente cómo se autorregulan las universidades con su propio gobierno, cómo se definen las universidades con su propio gobierno y cómo se definen esas relaciones del gobierno universitario con un consejo superior o consejo directivo, un consejo académico donde los plurales, donde las personas en cuerpos colegiados son juntas, equipos de decisión, personas con voz, con voto, eh, ayudan a que nos equivoquemos menos. La parte, digámoslo, organizativa de esas universidades mejoró muchísimo y sobre todo lo que mejoró con la Ley 30 de Educación Superior fue que implementó un mecanismo que se llama la autoevaluación. Y esa autoevaluación se propuso para que cada 2 años las diferentes universidades en sus diferentes programas tengan que preguntarle a las diferentes audiencias o stakeholders cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, estudiantes, una audiencia, cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, profesores, otra audiencia, cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, administrativos, egresados y empleadores. 5 audiencias importantísimas a las cuales hay que preguntarles si mi currículo está bien, si las temáticas están actualizadas, si estamos respondiendo a las expectativas que tiene el entorno de esos profesionales que estoy formando. Y esto fue muy importante porque le dio a la educación superior como una especie de disciplina para estarse revisando, preguntándole a esas audiencias, no solamente revisándose a sí mismas, sino tener que preguntarle y sacar unos informes de autoevaluación. Y quienes empiezan a adquirir esa disciplina tienen la posibilidad de certificarse mediante una acreditación que da el CNA, que el CNA es el Consejo Nacional de Acreditación, que también lo creó esta ley 30. Entonces, aquí se definen esos órganos externos, pero también los órganos internos dentro de las universidades para dar orden a la gestión del proceso académico.
Entonces, ¿quiénes tienen que estar representados en el Consejo Superior o en el Consejo Directivo? ¿Quiénes tienen que estar representados en los consejos académicos? Antes había aquí, vea, lo interesante de ver las leyes a través de este visualizador de la Secretaría del Senado es que aparecen todas las actualizaciones de vigencia de ley y te muestran qué palabras fueron declaradas inexequibles. Esto es una ley de hace 35 años, 33 años. Entonces, ¿qué cosas han cambiado y qué decretos han modificado, qué sentencias de jurisprudencia han mejorado estas normas? Entonces, así fue cambiando el sistema universitario, nacional superior, público y privado, oficial y privado, y aquí está como el nudo del problema, estos decretos, estos artículos relacionados con la financiación de las universidades públicas las dejaron congeladas, es decir, creciendo solamente con la inflación. Entonces, las universidades públicas en esos últimos 33 años han en la mayoría de casos triplicado la cobertura, pero realmente su presupuesto no ha crecido, sino que la inflación se le aumenta a la asignación presupuestal que hace el Congreso de la República para Educación. Pero hay una cosa muy bonita de entender en Colombia y pues en Colombia es interesante porque se ha visto obligado desde ese año 98, sobre todo desde el 98, los gobiernos nacionales ejecutivos en destinar más presupuesto para educación que para guerra. Es triste, pero sí, o sea, los uniformes de los soldados, los fusiles, los tanques, las habitaciones, la comida, cuesta muchísimo. Y compiten en un país esos dos presupuestos, guerra y educación. Pero antes educación estaba muy rezagado frente al presupuesto de guerra. Y Colombia, a partir del 98, con la presión de los órganos multilaterales, se ha tenido que exigir para entregarle, que a los gobiernos no les gusta, a los gobiernos les gusta más invertir en guerra y es parte de las dinámicas de todos los gobiernos del mundo, son muy guerreristas, el ser humano y las democracias occidentales han aprendido como que gobernar es muy rico y generar miedo y pánico es súper sabroso y para eso se utiliza el presupuesto de guerra en lugar de hacer lo que hemos estado haciendo estos últimos años, que es mejorar más el presupuesto de educación y precisamente la gratuidad es parte de eso que tenemos que aprovechar. En fin, ya me metí en unas charlas demasiado espesas. El punto es que esta ley permitió ya una mayor rigidez, solidez y rigidez burocrática, pero benéfica burocrática no significa mala. Buró es oficina, cracia, poder, el poder de la oficina o del papel, la burocracia es darle leyes, normas, directrices a las universidades y eso fue maravilloso. Entonces esta ley es una ley muy larga y el reto de esta semana es que hagan un resumen de esta ley en 6 minutos. Bájenla en texto, se la ponen a Notebook LM o se la ponen a DeepSeek y empiezan a hacerle preguntas. Sobre sus preguntas, usted saca una exposición de 6 minutos y hace un mapita conceptual sobre la ley 30. Esa es una forma de hacer el trabajo de esta semana. Ay, yo voy a explorar la ley 30 y pues voy a preocuparme un poco porque soy sujeto de la educación superior y soy beneficiario de la educación superior a través del ITM, entonces voy a preguntarme un poco cómo se compone esta norma, cómo me ayuda a hacer un mapa conceptual para poder expresar, en fin, eso es lo que hay que hacer esta semana, aunque hay otras formas de hacer el trabajo esta semana. Esa ley del 92 ha tenido varios decretos que la actualizan, la modifican, la mejoran, entre ellos pues las constituciones de los exámenes saber pro y saber específico de cada materia a través del IFES, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia, y que dentro de la evaluación a la educación superior ha creado a través de los CONACES, que son las salas de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación, han creado exámenes específicos para las diferentes carreras. Y eso ayuda a que la educación superior esté permanentemente
expresándose a la comunidad, no solamente con sus egresados, y vaya con Dios, que le va a ir muy bien, y ya se graduó, póngase la fotico, chin, 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 y ya hasta luego, profesional en X o Y carrera. No, los exámenes ayudan a que nacionalmente digamos, hey, ¿qué le pasa a mi universidad? Tenemos que mejorar en inglés, tenemos que mejorar en lectura crítica, pero también hay unas competencias técnicas que se evalúan en Saber Pro y es proyectos, finanzas, para diferentes áreas. En las nuestras son finanzas, es el asunto no tributario de gestión, de contabilidad de gestión, toma de decisiones y contabilidad de gestión. Entonces, esos decretos se organizaron en el año 2015 en un decreto único para toda la educación. Y ese decreto único reposa por aquí. Precisamente es el que está pegado. Bueno, es el día 75 de 2015 que hizo la ministra Gina Parodi junto con todo un equipo que lo que hizo fue tratar de meter en un solo texto todas las normas de educación para que la gente no tuviese que educación primaria, entonces tiene como 7 normas y están regadas en diferentes decretos. No, crear un decreto unificador y esto fue algo muy interesante porque ayuda a visualizar los diferentes niveles, la educación continua, permanente, desde el 0 a 5 hasta la educación de doctorado y educación continua que también se ofrece en educación superior, está regulada a través de esta ley. Este decreto, miren este decreto tan denso, no lo tienen que leer porque, mejor dicho, donde pongan a leer esto, nos morimos todos, hasta tú estás en la inteligencia artificial, mentiras que no, la inteligencia artificial leen esto en un momentico. Bueno, hablan del SENA, de los colegios, de los centros de primera infancia, etcétera, etcétera. Pero ese decreto, lo más importante que trae es que organiza, por ejemplo, el concepto de crédito, que es un crédito académico. Pero lo vamos a ver más sintetizado 4 años después con el decreto 1330 para la educación superior específico. Y uno aquí, por ejemplo, nota que en el 2019 introdujeron un concepto en la ley de educación superior o en la normativa de la educación superior, porque esto es un decreto reglamentario, la ley es la ley 30, pero incluyeron un concepto que es el concepto de resultado de aprendizaje. Y el resultado de aprendizaje es un componente de las competencias. Las competencias es el saber hacer de un profesional en un área específica. Entonces, esos conceptos desagregados se van incluyendo a través de estas normas. Pero lo más importante de esta ley es, por ejemplo, usted le dice control F buscar y aquí le dice crédito académico. Crédito académico. Y le muestra que en la sección 4, numeral 253241, nos cuenta que un crédito académico son 48 horas de trabajo de un estudiante, trabajo intelectual, para lograr un resultado de aprendizaje. Entonces, eso significa algo interesante voy a buscar una cosa acá, me dio creativitis, crédito académico. Es que aquí en la definición de los créditos académicos no aparecía el concepto de resultado de aprendizaje en el decreto de 2015. Aquí no aparecía, aquí aparecía ayudas para tiempo de dedicación efectivo para desarrollar las metas de aprendizaje. Aquí decía esto de esta manera. Y en este otro, pues en el decreto 1330, lo que hacen es incluir pues, el concepto de resultado de aprendizaje. Se me perdió. Decreto 1330, pero yo lo tenía aquí ya listico, ¿sí o no? Entonces, lo que quería decirles es que realmente el cambio no es sustancial. Un crédito académico son 48 horas, de las cuales un tercio son acompañadas por la orientación del docente y lo otro es trabajo independiente de ustedes, de los muchachitos que están
desarrollando esas muchachitas y muchachitos que están queriendo volverse profesionales, que están haciendo bien la tarea, que son responsables con su transformación intelectual. Entonces dice que esas 48 horas se necesitan para cumplir esto y que de acuerdo al nivel, pues habrá una proporción y una metodología, habrá una proporción acompañada con el docente y otra proporción de trabajo independiente. Entonces, esas horas de acompañamiento se definen en esta norma. Y eso es lo que hacemos nosotros, cumplir esta norma y ponerlos a trabajar ustedes muy de manera independiente, porque es que uno trabajando asistido, hay una cosa bien interesante, México no tiene estas normas de esta manera y en México los estudiantes que han llegado de intercambio dicen, los profesores aquí dan mucha independencia al estudiante y le exigen mucho trabajo. A ellos en la universidad les toca ir a estudiar de 7 de la mañana como que si fuera en el colegio hasta las 4 de la tarde. Eso nos lo contaban estudiantes de diferentes universidades mexicanas que han venido al ITM a hacer intercambio y han venido a varias universidades, a la de Medellín, a la de Antioquia, pero en el ITM hemos tenido semestralmente 2 o 3 estudiantes y ellos dicen que somos muy exigentes del trabajo independiente, que ellos allá están acostumbrados a que tienen muchas clases y eso ellos dicen nos hace menos competentes, porque el estudiante mexicano siente que el estudiante colombiano lo aventaja significativamente y nunca sacan mejores notas que ustedes, es particular. Son buenos estudiantes los que se vienen de allá, pero no sacan buenas notas. Dicen es que ustedes dejan mucho trabajo para que el estudiante haga su ejercicio independiente. Y mire por qué es importante eso y cómo viene desde normas anteriores, desde la misma ley 30 y se vuelve decreto reglamentario en cada uno de los momentos. Entonces, otra forma de presentarle el trabajo esta semana es meter este decreto 1330 allá en Notebook LM o leérselo así a las 12 de la noche, 1 de la mañana, cuando tengan tiempo libre, leerse el decreto y entenderlo y hacer los 6 minutos de video sobre el decreto 1330. ¿Qué nos presenta el decreto 1330? Que en esencia lo dice acá arriba, tiene 22 considerandos, pero él sustituye el capítulo 2 y suprime el capítulo 7 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075, decreto único reglamentario. ¿Qué es lo que hace acá? Que le dice a las universidades que si tienen acreditación de alta calidad académica otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación, no necesitan cada 7 años renovar el registro calificado, sino que pasan derecho. Y muchas somos así, muchas universidades somos juiciosas, como el ITM, como la de Antioquia, como la Nacional, y tenemos nuestros programas acreditados y la institución acreditada, y por lo tanto nos libramos, y este decreto lo que hace es optimizar el flujo burocrático para llegar hasta allá. Pero esto hay que decirlo en 6 minutos. Entonces, meterle esto a la inteligencia artificial y hacer el trabajo de esta semana. Decreto 1330, voy a leerlo, profesor, o voy a leer la ley 30, que es del 92, o el decreto 1330-2019. Realmente llega un decreto ahorita, el año pasado, y se llama el decreto 529 del 2024. Este decreto lo que hace es ayudarle a la educación superior para que nosotros, ya las entidades acreditadas, y el ITM que se está proyectando ya a ser universidad nacional, pues del carácter nacional, a entrar a nutrirse el presupuesto del gobierno nacional, eh, porque ya se nutre del gobierno municipal, de empresas públicas, realmente el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor son los academias de empresas públicas, ¿cierto? Y empresas públicas somos todos, porque empresas públicas es los servicios que pagamos todos los del Valle de Aburrá, la ciudad, y es una empresa muy organizada y con las rentas, además de los alumbrados, las empresas públicas financian estas bellas universidades, estas bellas instalaciones, estos magníficos lugares para que ustedes se formen. Hay que agradecer a que todos los ciudadanos son muy juiciosos en Medellín pagando los impuestos y nos ayudan a financiar la educación superior. Pero próximamente pasará esto ya al orden nacional también. Listo. Ahí en el decreto 529 o 529 de 2014, de 2024, lo que nos dicen el año pasado es, ustedes como universidades altamente acreditadas o acreditadas en alta calidad, pueden empezar a ofrecer programas mixtos en diferentes modalidades, que son la modalidad presencial virtual.
¿Qué es eso? Pues pandemia, se mezclan las posibilidades y yo puedo ofrecer, antes si yo tenía un programa presencial, no podía ofrecer componentes virtuales porque el programa era presencial y había que buscar un registro calificado para un programa virtual. Lo que hacen hoy en día es mezclar esto y decir, usted puede ofrecer una modalidad que se llame presencial dual, es decir, las personas vienen aquí una parte del semestre y la otra parte es en la empresa y la universidad va hasta la empresa y le da las clases allá y usted tiene que hacer actividades en la empresa. Hay otra modalidad que se llama virtual regionalizada o presencial regionalizada. Entonces, esas mezclas que se llaman pues como híbridos, aquí esta ley, este decreto incorpora dentro de la ley de educación superior esas hibridaciones en los programas y los registros únicos. Por ejemplo, nosotros necesitamos un registro único para un programa, así sea el mismo, pero que se va a ofrecer, necesitábamos antes. Hoy en día uno puede solicitar un solo registro calificado y presentar un solo documento. Realmente esto es burocracia y es burocracia de la buena, porque nos organiza las actividades de la educación superior a partir de normativas. A veces enreda un poco, pero ayuda a que hagamos muy bien la tarea porque nos está observando el Estado Nacional a través del Ministerio y de los diferentes organismos, como las salas CONACES, como el CNA y como el IFES a través de las evaluaciones que hacen nuestros estudiantes. Espero que disfruten entendiendo lo que hay que hacer esta semana. Y la tercera opción de trabajo de esta semana es entender cómo se llega a la acreditación de alta calidad de un programa. ¿Cómo se llega a la acreditación de alta calidad? Nosotros tenemos acreditación de alta calidad y estamos tramitándolo en programa y la tenemos institucional. Pero ¿cómo se llega a la acreditación en alta calidad? Un video de 6 minutos contando eso, cómo se llega a esa acreditación. Listo, mapas conceptuales, videos, pensar, utilizar inteligencia artificial, optimizar. Sé que esta semana no es la más divertida para ustedes. Leer normativa no es lo más emocionante, pero este curso, dentro de su microcurrículo, nos indica que este componente es un componente de interés, de importancia y necesario para que ustedes entiendan cómo usuarios y como beneficiarios del sistema de educación superior las normas que nos rigen. Éxitos, que les vaya muy bien, disfruten la lectura y pues apóyense con las herramientas que nos brinda la web para mejorar. No dejen que la inteligencia artificial piense por ustedes. Siempre tengan el ojo atento a que ellas se pueden confundir. Mantengan la lectura activa para que su inteligencia natural no se deteriore en beneficio o utilizando un beneficio mal utilizado de las inteligencias artificiales. Queremos que las utilicen, queremos que se vuelvan hábiles porque van a seguir saliendo más y mejores, pero que entiendan que no se pueden volver inoperantes y no críticos ante lo que les entrega una herramienta de este tipo. Éxitos, que les vaya muy bien y que cada día les vaya mejor. Que sean felices.